Entonces, ¿qué es el ADN aparte de ser un material genético? Es una secuencia de polinucleótidos, dice. Ok, ¿qué es un nucleótido? Un nucleótido, muchachos, es base nitrogenada más azúcar más grupo fosfato. ¿Podemos identificar esas estructuras dentro del ADN? Claro que sí. Miren, acá está. Esto que está con T es timina. La timina es un tipo de base nitrogenada. ¿Me entienden? ¿Qué más dice que tiene? Tiene un grupo azúcar. Ok, ¿dónde está ese azúcar? Es esta estructura que está acá, pintado de morado. ¿Ya? Y un grupo fosfato, dice. Ok, ¿dónde está el grupo fosfato? Es esta estructura que lo tenemos acá con un símbolo de P, del fósforo, ¿no? Entonces, eso básicamente es el ADN. El ADN es una secuencia de polinucleótidos, o sea, de muchos nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido? Tres estructuras: base nitrogenada, azúcar y grupo fosfato. Ya, eso es un nucleótido. Algunos libros mencionan que el ADN es una secuencia de nucleósidos, no nucleótidos. Tidos se van a acordar de tri, ¿me entienden? De tri significa tres, ¿no ve? Nucleótrido. Nucleócido simplemente hacemos referencia cuando queremos nombrar a dos estructuras. ¿Cuáles estructuras? Base nitrogenada y grupo azúcar. Ya no tenemos en cuenta al fósforo, al grupo fosfato. ¿Ya? Solamente es base nitrogenada más azúcar. Entonces, sencillamente, en sencillas palabras, eso había sido el ADN. ¿Ya? Conjunto de muchos nucleótidos. Ahora, hablando de bases nitrogenadas, porque miren, acá dentro del ADN encontramos, ¿no?, unos que están con la letra T, otros con la letra A, otros con la letra G, otros con la letra C. ¿Me entienden? Entonces hay varios tipos de bases nitrogenadas. Así es, tenemos 4 tipos de bases nitrogenadas que encontramos dentro del ADN. ¿Cuáles son? Son estas que están acá. ¿Ya? Miren, tenemos una que se llama adenina, tenemos otro que se llama guanina, otra que se llama citosina y por último otra que se llama timina. ¿Ya? A las que son adenina y guanina, por presentar dos anillos, miren, acá está un anillo y acá está otro anillo, o sea, dos anillos, los vamos a llamar como purinas. ¿Vale? Los vamos a denominar como purinas. Ahora, en contraposición, aquellas bases nitrogenadas que solamente posean un solo anillo, miren, acá está un solo anillo, los vamos a denominar pirimidinas. ¿Ya? Las vamos a denominar pirimidinas. La pregunta de examen es la más común y la más corriente, es preguntar cuáles son pirimidinas y cuáles son purinas. ¿Ya? Las purinas son adenina y guanina. Y las pirimidinas son citosina y timina, en caso de que estemos hablando de ADN. ¿Ya? En caso de que posteriormente hablemos del ARN, que es otro tipo de material genético, vamos a usar este tipo de pirimidina llamada uracilo. ¿Ya? Uracilo. El ADN solamente contiene adenina, guanina, citosina, ¿ya? Citosina y timina. ¿Ya? ¿Cómo nos podemos memorizar cuáles son purinas y cuáles son pirimidinas? Porque esa es la pregunta de examen. Sencillo, hay un memo técnico. Se llama agua pura. ¿Ya? ¿Qué significa agua pura? Agua pura significa la composición de las purinas. A de adenina, gua de guanina, pu de purinas. ¿Me entienden? Entonces, así, con ese memo técnico, ustedes se van a poder identificar tranquilamente cuáles son purinas, porque esa es la pregunta de examen. Una de las siguientes no es purina, una de las siguientes no es pirimidina. Entonces, con tal de que ustedes repitan dentro de su cabeza el memo técnico agua pura, ustedes ya tienen cuáles son las purinas. A de adenina, gua de guanina y pura de purinas. ¿Ya? Y el restante, evidentemente, vendrían a formar parte de las pirimidinas, como ser la citosina, uracilo y timina. ¿Qué más? Les había mencionado que también hay otra estructura llamado ARN que forma parte del material genético, o sea, también alberga información. ¿Cómo se llama esta estructura? ARN, ácido ribonucleico.
Ya no ácido desoxirribonucleico como lo es el ADN, sino simplemente ácido ribonucleico, ¿ya? Miren, importantes diferencias dentro de su estructura. Primero, a grandes rasgos, al lado derecho está el ADN y al lado izquierdo está el ARN. Sutiles diferencias y grandes diferencias magnas. El ADN son dos cadenas, como se habrán dado cuenta. Acá está una cadena y acá está la otra cadena. Dos cadenas. El ARN, ¿cuántas cadenas son? Apenas uno. ¿Ya? O sea, el ARN solamente está compuesto por una sola cadena de bases nitrogenadas. Segunda diferencia. El ADN posee adenina, posee guanina. ¿El ARN posee adenina y guanina? Sí, entonces no son diferencias, son similitudes. ¿Qué más? Dentro de sus pirimidinas del ADN presenta citosina y presenta timina. Vayamos al otro lado, al ARN. ¿Presenta citosina? Sí, de igual manera, pero ya no presenta timina. Entonces, ¿qué presenta? Presenta uracilo. Entonces, de ahí podemos deducir que la pirimidina llamada timina en el ADN es reemplazado por el uracilo que se encuentra en el ARN. ¿Ya? Entonces, básicamente son la misma estructura, pero el uracilo siempre se encuentra dentro del ARN, mientras que la timina siempre se va a encontrar formando parte del ADN. Jamás vamos a encontrar uracilo formando parte de la estructura del ADN y jamás vamos a encontrar a la timina formando parte del RNA. ¿Ya? Miren, estoy mencionando ARN o RNA. Básicamente es lo mismo, es de acuerdo a cómo tú lo leas. ¿Ya? Es la misma estructura. ADN o DNA es lo mismo. ¿Ya? Les había dicho, ¿no ve? Mira, acá dice diferencias entre ARN y ADN en relación a sus bases nitrogenadas. Primero, ADN tiene las siguientes purinas: adenina y guanina. ARN, ¿cuáles son sus purinas? Lo mismo, adenina y guanina. El ADN, ¿cuáles son sus pirimidinas? Citosina y timina. En el ARN sí variaba. ¿Cuál era el que variaba? La timina era reemplazada por el uracilo. Y sí, acá nosotros vemos que está siendo reemplazada. Mientras que la citosina permanece como citosina. ¿Ya? Entonces, esa es una principal diferencia y también es pregunta de examen. ¿Ya? ¿Cuál es la base nitrogenada que se cambia por uracilo en las bases nitrogenadas de la siguiente estructura? ¿Me entienden? Entonces, identificar simplemente. ¿Ya? Otra diferencia grande en relación al ADN y ARN, aparte de sus bases nitrogenadas, y aparte de que el ADN son dos cadenas, ¿no ves? Son dos cadenas y el ARN solamente es una sola cadenita. Miren, su otra diferencia se encuentra en su azúcar, en esta estructura. Miren, acá les había dicho que el ADN está compuesto por base nitrogenada, azúcar y grupo fosfato, ¿no ve? Entonces su otra diferencia está en esta estructura, aparte de la base nitrogenada, en esta, en el azúcar. Ok, miren, el azúcar del ADN se llama desoxirribosa, ¿ya? Desoxirribosa. ¿Cómo se llama el azúcar del ARN? Solamente ribosa. Ya no es desoxi. ¿Me entienden? Entonces, esa es su tercera diferencia en relación al ADN. ¿Qué más? Sigamos hablando del ADN. Ya les he dado un poquito de noción de lo que es el ARN. Parece, ¿no? Simplemente ADN son dos cadenas, ARN es la mitad del ADN, parece. Pero, ojo acá, tienes que reemplazar el azúcar y tienes que reemplazar el uracilo. ¿No ve? Entonces sigamos hablando del ADN. Como les dije anteriormente, ADN son dos cadenas. ¿No ve? Acá está una cadena y acá está la otra cadena. ¿No ve? Son dos cadenas que giran a la derecha. Por tanto, es dextrógira. Gira a la derecha. ¿Ya? Posee un diámetro de 2 nanómetros. Dice. ¿Ya? Posee un diámetro desde acá hasta acá. Tiene que medir esto 2 nanómetros. ¿Qué más? Podemos hablar de su anatomía. En cada vuelta, que aproximadamente mide de 3,4 nanómetros, encontramos hasta 10 nucleótidos. Perfecto.
Miren, acá está una vuelta. Miren, acá, desde acá hasta acá, todo este segmento, en todo este segmento, ¿cuántos nucleótidos vamos a encontrar? Vamos a encontrar 10 nucleótidos. En 3,4 nanómetros de longitud del ADN vamos a encontrar 10 nucleótidos. Recuerden que nucleótido es base nitrogenada más azúcar más grupo fosfato. ¿Qué más? Ambas cadenas son antiparalelas. Ah, ya. ¿A qué se refiere eso? Miren, una de las cadenitas está de subida y otra de las cadenitas está de bajada. A eso se refiere con que ambas cadenas son antiparalelas. ¿Ya? Miren, el comienzo en este caso, miren, la cadena izquierda, esta la cadena izquierda, acá lo tenemos, ¿no? Lo vamos a partir, mira, ahí estoy haciendo una línea para difere'nciar cuál es el lado izquierdo y cuál es el lado derecho. La cadena izquierda tiene dos extremos, un extremo llamado 5' y el otro extremo llamado 3'. Ya, estos números de 5 y 3' salen de acuerdo a los carbonos que quedan libres, pero simplemente significa dónde está el comienzo y dónde está el final. 5' en este caso es el comienzo y 3' es el final. Es antiparalela, ¿por qué? Porque le dije que la otra cadena está de bajada, porque miren, ¿dónde está su 5'? Está acá. ¿Ah? Acá está su 5'. ¿Y dónde está su 3'? Está acá. ¿Ah? Como se habrán dado cuenta, ambas cadenas son completamente antiparalelas. Pero ojo, las bases nitrogenadas de ambas cadenas son complementarias. ¿Qué quiere decir eso? Que la adenina siempre se junta con la timina y la citosina siempre se junta con la guanina. Jamás nosotros vamos a observar adenina más citosina o adenina más guanina, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque la adenina siempre se junta con la timina. Un ejemplo claro lo tenemos acá. Timina, adenina. Timina, adenina. Citosina, guanina. Adenina, timina y guanina, citosina. Esto es bastante sencillo de recordar. ¿Ya? Esto es bastante sencillo de recordar. Si ustedes trazan la estructura de la letra A, es esta, ¿no ve? Entonces, a este símbolo ustedes le aumentan una colita. Y ahí tienen. Adenina junto con la timina. Lo de la citosina y guanina es más sencillo, ¿no ve? Citosina, ¿con quién se junta? Con la guanina. ¿No ve? Entonces, así, fácil de recordarse. ¿Ya? Otra estructura, otra cosa bien importante. La adenina siempre se junta con la timina. ¿A través de cuántos puentes de hidrógeno? Acá dice puentes de hidrógeno, ¿ve? Miren, 2. 1, 2. ¿Ya? 1, 2. Citosina y guanina, ¿con cuántos puentes de hidrógeno se juntan? 3. Miren, 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces acá está más sencillo. 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces, incluso con este símbolo que estoy haciendo acá en la parte superior, se pueden acordar fácilmente de cómo está compuesto las bases nitrogenadas dentro del ADN. Ya les dije, adenina y timina, citosina y guanina. Adenina y timina, ¿cuántos puentes de hidrógeno? 2. Citosina y guanina, ¿cuántos puentes de hidrógeno? 3. ¿Ya? ¿Qué más? Vayamos, sigamos. La secuencia de nucleótidos almacena información codificada. A esto nosotros le vamos a llamar como código genético. O sea, este nucleótido que estoy encerrando, como puede ser este otro, ¿ya? El orden de cada uno de estos nucleótidos almacena información. ¿Me entienden? O sea, miren, acá está la citosina, acá está la adenina y acá está la guanina. Ese orden que posee de citosina, adenina y guanina ya significa algo. ¿Me entienden? Si nosotros cambiáramos acá, no estuviera adenina y estuviera timina, y a este otro lado estuviera la adenina, porque son complementarias, ¿no ve? Porque les dije, la adenina siempre se junta con la timina. Entonces, si en este lado estuviera timina, ya es otra cosa, ya no es lo mismo. ¿Me entienden? Entonces, esta información que está albergada en los nucleótidos lo vamos a llamar como código genético. ¿Ya?
¿Y para qué sirve el orden de estas bases nitrogenadas así en ese orden específico? Para sintetizar proteínas específicas, porque la célula no necesita cualquier tipo de proteína. Dice, no, yo necesito en este caso una proteína transmembranal de tipo cuaternaria que me vaya a reemplazar esa proteína que ya está vieja. Entonces necesita crear un tipo específico de proteína. ¿Y cómo lo va a hacer? Leyendo una partecita del ADN que va a estar encargada. ¿Será este segmento que estoy pintando? ¿Será este otro? ¿Será tal vez este otro? ¿O será el que está a su frente? ¿O será el que está acá? ¿Me entienden? Ya la misma célula va a escoger dónde se encuentra esa información. ¿Me entienden? Dice, acá se encuentra esa información. Entonces, nosotros tenemos que leer este segmento para poder sintetizar la proteína que en este momento estamos solicitando. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Miren, vamos a volver a esto, pero vamos a quitar un poquito de las líneas que tiene. Ya. Les dije que un nucleótido es base nitrogenada más azúcar más grupo fosfato. ¿No ve? Ahora, como les dije también, si nosotros queremos leer el código, la información que se encuentra dentro de esta estructura llamado ADN, ¿ya? Vamos a leer solamente un segmento. Podemos leer el segmento izquierdo o podemos leer el segmento derecho. Ya veremos de qué parte del ADN. ¿Será esta parte? ¿Será su frente? ¿Será un poco más arriba? ¿Será un poco más abajo? Ya veremos dónde nosotros necesitamos leer. ¿Ya? Ahora, cada tres bases nitrogenadas, ¿ya? Cada tres bases nitrogenadas del ADN, escuchen bien, cada tres bases nitrogenadas del ADN van a formar un codón, ¿ya? Un codón, así se llama, ¿listo? Tres bases nitrogenadas, como en este caso, miren, timina, citosina, forma un codón. Otro, adenina, guanina, que son otras tres bases nitrogenadas, forman otro codón. ¿Me entienden? Y así podemos formar varios codones. Ahora ya no quiero estos tres, mire, puedo querer guanina, timina y citosina. Pues estos otros tres me forman otro codón. ¿Para qué sirve esta formación de las tres bases nitrogenadas formando codones? ¿Para qué? Porque cada codón va a ir a sintetizar un aminoácido específico. ¿Ya? Miren, ¿cuántos ejemplos de codones podemos tener? 64 posibles. ¿Ya? 64 posibles. Acá, miren, dice uracilo, uracilo, uracilo. Acá, ¿qué dice? Citosina, adenina, guanina. Adenina, uracilo, guanina. Citosina, guanina, guanina. Como se estarán dando cuenta, hay muchos tipos de bases nitrogenadas. Y a estos tres tipos de bases nitrogenadas nosotros los vamos a llamar como tripletes. ¿Ya? Triplete. ¿Qué es un triplete? No es nada más el conjunto de tres bases nitrogenadas. ¿Qué es tres bases nitrogenadas? De una estructura es un codón. ¿Me entienden? Un codón. ¿Ya? Sigamos. Perdón, les dije además que cada codón va a sintetizar un aminoácido en específico. Por ejemplo, este de acá, podemos agarrar este de acá. Adenina, citosina, uracilo. Cuando se junte con la adenina, citosina, ¿qué nos va a generar? Triptófano. Para la prolina, citosina, uracilo. O citosina, o citosina, adenina, o citosina, guanina. Cualquiera de estas estructuras nos va a ir a formar un aminoácido. ¿Y cuál aminoácido en este caso? La prolina. ¿Ya? Y así tenemos para la glicina, histidina, asparagina, lisina, serina y demás. ¿Me entienden? Ok. Por lo tanto, ya, como se estarán dando cuenta, el ADN es un molde. ¿Ya? Es un molde de donde nosotros vamos a sacar información. ¿Me entienden? De ahí nosotros vamos a sacar información. ¿Para qué estamos sacando información del ADN? Copiando esa información de las bases nitrogenadas, formando codones. ¿Para qué? Para ir
a sintetizar proteínas en el ribosoma o en el retículo endoplásmico rugoso. Recuerden que 3 bases nitrogenadas forman un triplete y un triplete es sinónimo de codón. Y cada base nitrogenada o codón o triplete va a ir a sintetizar un aminoácido específico. Por eso hace rato les había hablado. ¿Qué es un aminoácido? Que les dije que un aminoácido es la unidad básica estructural de una proteína. O sea, que varios aminoácidos, si yo junto varios aminoácidos, ¿qué voy a obtener? Proteínas. ¿Entiendes? ¿Me entienden? Entonces, en la síntesis de proteínas, evidentemente tenía que estar involucrado la parte estructural del ADN. ¿Ya? Y ahorita todo lo que les estoy explicando, la formación de los tripletes, codones, 3 bases nitrogenadas, es importante para que ustedes entiendan cuando nosotros estemos formando ya proteínas. ¿Ya? ¿Qué más dice en nuestro libro? ¿Ya? Dice lo siguiente. ¿Ya? El ADN son 2 cadenas, ¿no ve? Miren, acá tenemos una cadena a la izquierda y otra cadena a la derecha. Perfecto. ¿Qué más? Los azúcares, muchachos, los azúcares están unidos por puentes de tipo fosfodiéster. Esto es un puente de tipo fosfodiéster. ¿Ya? No se vayan a confundir con los puentes de hidrógeno que unen las bases nitrogenadas, porque es pregunta de examen. ¿Ya? ¿Por cuántos tipos de puentes fosfodiéster se une la timina a la adenina? Ninguno, respuesta. ¿Por qué? Porque los puentes fosfodiéster unen azúcar con azúcar, no unen base nitrogenada con otra base nitrogenada. ¿Me entienden? Las bases nitrogenadas solamente se unen a través de puentes de hidrógeno. ¿Vale? Puentes de hidrógeno. 2 en caso de que sea adenina y timina, y 3 en caso de que sea citosina y guanina. Los puentes de tipo fosfodiéster, ya, que van a formar el grupo fosfato, como están acá, estos son los puentes fosfodiéster, ya, son los que unen el carbono número 3 de un azúcar al carbono número 5 del otro azúcar. ¿Me entienden? Eso es un puente de tipo fosfodiéster. 5C, 3C. O sea, C me refiero al carbono. Lo único que quiero que entiendan es que el puente fosfodiéster es para unir los azúcares dentro del ADN. ¿Qué azúcar? La desoxirribosa. ¿Ok? Ribo. ¿Qué más? Si nosotros nos podemos ser más específicos dentro del ADN, nos damos cuenta, miren, que al extremo, miren, al extremo, esto será el extremo, ¿ah? Este otro será el extremo, encontramos el grupo de azúcar y el grupo fosfato. Y en el centro, al medio, encontramos las bases nitrogenadas. ¿No ve? Simplemente anatomía. Al lateral se encuentra el azúcar y el grupo fosfato, mientras que al centro se encuentran las bases nitrogenadas. ¿Vale? ¿Qué más?